Muy buenos días, buenas tardes, allí donde estás, que me estás escuchando. Te doy la bienvenida a este nuevo espacio donde voy a entrevistar a una persona que desde luego te invito a escuchar porque cualquier cosa que diga te va a llegar a lo más profundo de tu ser. Seguro que para una situación u otra le vas a ver su utilidad. Te voy a presentar a Antoni Golinches. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de saludarle. Gracias, Leticia, por invitarme a tu espacio de padres formados, que ese es el gran reto seguramente de nuestra sociedad, que los padres estemos formados. Es la única manera de poder educar adecuadamente a los hijos. Yo hago Así es. muchos aforismos. Mi último libro es precisamente Mis mejores pensamientos, y un pensamiento alusivo a tu ámbito de competencia y actividad, digo que ser padre es la última oportunidad que tiene el hombre para dejar de ser niño. Me gusta y me quedo con esa frase. Y además, aquí ando con tus dos libros porque quería iniciar comentando que estos son dos de los 13 libros que tiene Antonio Belinches y espero y creo que no van a ser los últimos. Son los que yo me he leído porque, bueno, consideraba que dirigiéndome a la formación de padres y madres, pensaba que el secreto de la autoestima y los cuatro poderes podían aportarme algo de interés. Y por eso, Anthony, aprovechándome de que eres psicólogo clínico, terapeuta de pareja y muchas más cosas, que llevas más de 40 años dedicándote a la psicología y además también has creado lo que es la terapia vital, que Sí, es algo que quizás si eres profesional te puede interesar, pero si me estás escuchando desde tu rol de padre o madre, pues creo que va a ser más interesante que tomemos algunos de tus conceptos y los sí, adaptemos a la crianza. porque ese es el rol más difícil, educar a los hijos. Pero claro, mi teoría es que no podemos educar a los hijos si antes no nos educamos a nosotros mismos. De hecho, yo estudié psicología para intentar ser un buen padre. Ese era tu reto en aquel entonces, lo que te llevó a formarte y luego ya encontraste otras muchas razones para quedarte en la psicología. Bueno, yo quiero primero contar algo de ti. Como te he dicho, os he dicho, él es psicólogo clínico, terapeuta de pareja, creador de la terapia vital y ha escrito cerca de 13 libros que tienen que ver con la felicidad y el crecimiento personal. Y a mí me interesaba coger algunos de tus conceptos porque es cierto que los padres se enfrentan a un reto diario y es educar a hijos e hijas sin haber desarrollado quizás la propia autoestima, ¿no? Entonces yo te he leído a ti que dices, cuando gestionemos bien las dificultades, el sufrimiento es productivo y podemos madurar. Pero Correcto. también te he oído que maduramos hacia los 50 años. Entonces, ¿dónde está la esperanza si somos padres generalmente entre los 20, 30, 40 años y maduramos a los 50 y mientras tanto tenemos la responsabilidad o el reto Porque, de porque educar? seguramente maduramos cuando gestionamos bien nuestras responsabilidades. Y la mayor responsabilidad que puede tener un ser humano es la de educar a los hijos. Ahora bien, ¿qué quiere decir educar? Quizá deberíamos empezar por ahí. Mi teoría de la educación es tan simple de explicitar como difícil de desarrollar. Educar es dar afecto y poner límites. De acuerdo. Y damos afecto, pero actualmente estamos en una sociedad excesivamente permisiva que no pone límites. Y como estamos en una sociedad consumista, creemos que educar es facilitarles a los hijos todo lo que necesitan, con lo cual no desarrollan su capacidad de resistencia a la frustración ni su capacidad de autodisciplina. Por eso repito que quizá la tarea más importante es la de educar a los hijos. Como tú dices, nadie nace enseñado. Como yo digo en mi teoría de la seguridad, alcanzamos la seguridad a los 40 y la madurez a los 50. Por eso,
cuando somos padres no estamos preparados para educar. Lo que sí tenemos es la fuerza para poder hacerlo. Pero entonces, si gestionamos bien el sentido del deber con el principio de placer, empezamos a crecer por dentro y entonces empezamos a ser buenos prescriptores y buenos educadores. Y si tu niño interior te dice que juega el Barcelona-Madrid, pero tu niño está pidiendo el biberón, entonces tú, si eres buen padre, decides darle el biberón a tu hijo y en todo caso intentar darle el biberón mientras ves el partido, aunque te pierdas algún gol, y con el peligro de ponerle el biberón en el oído o en el ojo antes de acertar en la boca. Así aprendemos las personas, por ensayo-error. Y repito, si ese axioma mío, que es uno de mis aforismos más conocidos sobre educación, lo tuviéramos presente, solo con eso, y seguramente con los dos libros míos, que son los que tú has tomado como referencia para esta entrevista, trabajaríamos en convertirnos en buenos padres de nosotros mismos para poder ser buenos padres de nuestros hijos. Y repito, ser padre o ser madre es la última oportunidad que tiene el hombre y la mujer para dejar de ser niño, porque cuando has de cuidar a tu hijo, has de renunciar a cosas que tu niño interior desearía. Y cuando tú estás durmiendo y tu hijo empieza a llorar, pues resulta que tú, aunque no te guste, te has de levantar e intentar resolver y detectar o intuir o adivinar por qué llora tu hijo o tu hija, que todavía no sabe expresar lo que le ocurre porque solo tiene un año, 2 años, ¿no? O incluso a veces tres, y todavía no tiene capacidad de autodetectar la fuente de su sufrimiento o de su dolor. Anthony, en tu libro, bueno, El secreto de la autoestima, explicas el sistema PAN, que es un poco lo que estás introduciendo. Sé que es algo que te lleva tiempo explicarlo y aquí lo explicas detalladamente, pero viene a ser un poco lo que estás recogiendo, ¿no? Hay tres partes en Sí, cada uno de nosotros. los seres humanos, sí, es que si entendemos esto, Claro. nos convertiremos en terapeutas de nosotros mismos y en buenos padres de nuestros hijos. Todo ser humano tiene tres partes psicológicas que determinan el comportamiento: el padre, el adulto y el niño. Leticia, si yo te pregunto qué parte de las tres tiene tendencia a hacer lo que le da la gana y a buscar su satisfacción, ¿tú qué me contestas? El Ah, niño, evidentemente. nadie me ha contestado el padre ni el adulto, porque es elemental. La lógica sabe que tenemos un niño interno que se guía por el principio de placer, pero convivimos en una sociedad normativa, con leyes, convenciones. Entonces, el niño puede hacer siempre lo que quiere. No puede, ¿Quién se lo prohíbe? su padre. Ese es el problema. Y esa dicotomía la tenemos todos. Tengo un niño que quiere hacer lo que le da la gana, tengo un padre que me prohíbe de miedo. Y en medio estoy yo, está mi Claro, adulto. El adulto que hace de mediador entre lo que necesita el niño y lo que nos permite el padre. Y para actuar de mediador se informa del mundo externo. Ahora tú y yo estamos actuando de adultos que facilitaremos nuestro diálogo interno y ofreceremos a todos los seguidores, que sé que son muchos, lo cual para mí es un indicio de esperanza en que nuestra sociedad podrá mejorar a través del mejoramiento personal, porque es sí. cierto que cada vez más padres y madres son responsables y son muy conscientes de la importancia que tiene un buen modelo educacional. Pues por eso nos hemos de educar a nosotros. Primero, ¿qué quiere mi niño? ¿Qué me permite mi padre? ¿Qué decide el adulto? ¿Qué es un adulto maduro? Una persona que armoniza el placer suficiente que necesita el niño con el deber Deber necesario que necesario. necesita el padre. Si yo me Claro. lo permito todo,
Yo no soy libre, soy esclavo de mi niño. Si me lo prohíbo todo, no solo no soy libre, sino que soy esclavo de mi padre y un amargado de la vida. ¿Qué es la madurez? Placer suficiente con deber necesario. Claro, hablas de autocontrol, ¿no? De gestión de las propias emociones, de regulación emocional. Al final Claro, son conceptos psicológicos, educativos, pero que también la familia tiene que tomar para poderse gestionar en el conflicto familiar, ¿no? En las situaciones que se viven en el día a claro, día. porque claro, ¿y cuál es el problema? Que los padres no son omnipotentes y a veces se sienten impotentes, porque los padres han de desarrollarse a tres niveles distintos como mínimo, como pareja, como personas en situación laboral normalmente activa y a la vez como sujetos, niños que tienen sus propias necesidades. Y entonces son demasiadas cuerdas para un violín. Han de ser empleados o trabajadores, han de ser padres y han de ser pareja. Pero precisamente en la adecuada gestión de esta triple dimensión es donde se produce el proceso de maduración personal. Tanto es así, Leticia, que una persona que ha sido pareja de alguien y ha tenido hijos es más madura que ella misma si no hubiera tenido pareja y no hubiera tenido hijos, excepto un pequeño porcentaje que se autodestruyen. Claro, es si yo me agobio porque tengo un hijo y en lugar de estar estudiando psicología, digo sexo, droga y rock and roll, pues claro, ser un hijo no me fácil, tener hijo no me facilita que yo eduque a mi niño interior. Por tanto, la madurez no es por lo que me ocurre, sino por lo que yo hago con lo que me ocurre. Claro, por eso una de las frases que yo te he leído es, tú debes optar entre ser dueño de tu futuro, esclavo de tu pasado, ¿no? Se Bueno, trata también de eso aceptar cómo eres, ¿no? Luego decides quién quieres ser, qué tipo de padre quieres ser, y luego ya debes hacer lo que procede para ser lo que has decidido, ¿no? También podemos decidir ser padres emocionalmente competentes, padres afectivos, padres que ponen límites, eso también se decide. y si lo decidimos, es más fácil que lo consigamos. Como no lo podría explicar mejor, ya lo has explicado tú bien. Lo he tomado de tu libro, El secreto de la autoestima. Anthony, hay algo que tú hablas como una herramienta que me parece muy interesante, de hecho, porque yo hacía algo parecido, pero claro, hasta que lo leí, entendí realmente el valor que tenía, ¿no? Pero es el diálogo interior. Claro, Sí, yo al final tiendo mucho a analizar, a hacer autocrítica, reflexionar. Al final, los que nos dedicamos a la formación estamos todo el todos lo tiempo, hacemos claro, intuitiva. intuitivamente, pero al leértelo le Claro, di mucho sentido. sí, sí, por eso es que ha sido mi libro más vendido durante la pandemia, quizá porque nos vimos abandonados de la ciencia y de la política y empezamos a cuidarnos a nosotros mismos. Y entonces hicimos una mirada de introspección. ¿Qué puedo hacer yo por mí en una situación en que me encuentro desahuciado? Porque una situación sobrevenida imprevista que los políticos no supieron gestionar y la ciencia durante un tiempo tampoco. Y ahí se quedó el ser humano con el reto esencial. ¿Cómo afronto mi realidad vital y cómo me construyo si la gestiono bien y cómo me destruyo si la gestiono mal? Y ese diálogo interior sería una herramienta. Yo te voy a proponer una especie como de ejemplo. Yo lo he adaptado a una situación familiar y tú me dices si podría ser válido. Cuando los papás, las mamás están aprendiendo competencias parentales mucho más afectivas, tienen una lucha interior porque sale el autoritarismo, ¿no? El autoritarismo no se tiene que pasar a otro extremo que sería el permisivismo y se tiene que intentar mantener un punto medio donde es capaz, como bien decías al inicio, Claro, ¿no? Poner límites con afecto, pero todo esto lo estamos como aprendiendo, ¿no? sí. El primer problema es conciliar los modelos educacionales del padre y la madre, que no siempre son coincidentes.
claro. Esa es un poco la lucha interior, ¿no? Y si eso no se resuelve, mira, un buen contrato es aquel que ninguna de las partes queda suficientemente satisfecha. Por eso los primeros que han de negociar son los padres. ¿Qué límites? Y evidentemente, que cada uno acepta aquello que considera que aunque no esté de acuerdo del todo, lo considera lícito porque es bueno para sus hijos. Siempre Claro, hay uno que es más permisivo que el otro, ¿vale? Y entonces de lo que se trata es que no hagamos que el permisivo actúe como estricto y el estricto actúe como permisivo, sino que los dos tendrán que acercar sus posiciones, aunque cada uno transmitirá las consignas de la misma manera. Y repito, ser un buen educador es poner límites y dar afecto. Los límites se han de explicar. Y saber explicar no es fácil. Es qué digo, por qué lo digo, cómo lo digo, cuándo lo digo o incluso si lo digo. Segundo, soy un buen ejemplo de lo que digo. Porque claro, si yo me estoy fumando un porro y tomando un cubata y le digo a mi hijo que los porros y los cubatas son malos, pues poca credibilidad voy a tener. Por tanto, ha de haber una sintonía entre el discurso y la acción, entre lo que pregono y predico y lo que hago desde la autoconciencia, porque considero que eso es lo correcto para ir por la vida. Por eso, educar es la mejor manera de autoeducarnos, claro. porque solo educándonos podremos educar. Y por eso repito que la idea de padres formados me parece excepcionalmente interesante y necesaria. Y por suerte, ya sé que tu proyecto tiene éxito y es natural porque era un proyecto necesario. Por tanto, te felicito y en lo que pueda estoy a tu disposición. Te lo agradezco porque además es el título de mi primer libro, que es Padres formados, hijos educados. Una es la Y consecuencia de la otra. sería la consecuencia deseable, Leticia. Sí, sí, es verdad. Como decíamos, como herramienta educativa para los padres, el diálogo interior sería una opción, ¿no? Porque eso te permite decir dónde estoy, desde qué estilo me estoy relacionando con mi hijo, si lo que he hecho realmente le favorece, le daña, ¿no? Y ahí también trabajar lo que es la reparación de vínculo, ¿no? Pues si a lo mejor me he dirigido a mi hijo de malas maneras porque me ha faltado autocontrol, me ha faltado que el adulto interior realmente tome las riendas de mi vida en ese momento, pues reparar una relación sería realmente una decisión que yo puedo tener después de tener el diálogo interior, ¿no? Sí. Ah, pero además de esto, mira, los padres lo hacen lo mejor que Mm, saben en estoy de función acuerdo. de cómo son y en función de cómo están. Los padres no somos omnipotentes y a veces por eso nos sentimos impotentes. A veces ser un buen modelo no es bueno para los hijos y a veces ser un mal modelo es bueno para los hijos. ¿Cómo explico esta paradoja? Muy sencillo. Yo he tenido más casos de hijos con problemas, de padres modélicos, que hijos con problemas de padres desastrosos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si mi padre es un desastre, pues es muy fácil que yo haga una identificación reactiva. Porque claro, lo primero que hemos de entender es que existe la libertad humana y que es cierto que hay unos patrones de comportamiento y nosotros decidimos si los incorporamos totalmente, si los incorporamos reactivamente o los incorporamos selectivamente. Aplicado a la educación, podríamos decir que yo puedo ser como mi padre, lo contrario de mi padre o una parte de mi padre. Claro, no es lo mismo que coja lo peor de mi padre y de mi madre que lo mejor de ambos. Pero repito, si mi padre
es un modelo bueno, pero inasequible, al que yo no voy a llegar, a lo mejor eso a mí me acompleja y no me ayuda. claro, Mi padre era fumador y bebedor. Yo lo tuve muy sencillo para ser mejor que mi padre. No bebía ni fumaba. Claro, si mi padre hubiera sido Freud, a lo mejor yo ahora tendría complejo de tonto. ya te Por entiendo. tanto, eh, ¿qué referentes tomamos? ¿Cómo nos autoaceptamos? ¿Cómo entendemos que nuestros padres lo hacen lo mejor que saben y pueden? Pero claro, la cosa se complica porque el modelo educacional, a partir de que la pareja tiene más de un hijo, el factor de riesgo de que aparezcan agravios comparativos Ujú. crece exponencialmente. Hay un libro mío que se llama Peter Pan puede crecer, donde hablo de cómo el déficit afectivo infantil condiciona nuestra seguridad personal como adultos. Yo tengo casos de familias con 3 hijos y cada uno tenía agravios comparativos con respecto a los demás. El primero se sentía príncipe destronado. El segundo se sentía que estaba en tierra de nadie porque no era ni el mayor ni el pequeño. Y el pequeño sentía que no era tan guapo o tan competente como su hermano o como su hermana. Por eso decía mi abuela que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Hemos nacido en una determinada familia con unos determinados condicionantes. Y eso sí, los padres, mejorándonos como personas, nos mejoramos como padres. Y eso es bueno para nuestros hijos, pero también para nosotros mismos. Por Claro, tanto, hay una frase tuya, Antoni, que dices que aunque la seguridad empieza a generarse en autoestima infantil, solo puede regenerarse a través del autoconcepto del adulto. pues sí, pero para eso tendríamos que explicar mi teoría de la seguridad, fundamentada en 4 patrones: autoestima, autoimagen, autoconcepto y competencia sexual. Los 3 primeros son universales, aunque los patrones psicoestéticos de la autoimagen varían en función de las distintas culturas. Pero la autoestima, que es lo que yo me quiero, es universal. Todo el mundo quiere ser querido. La autoimagen es universal dentro de los patrones relativos a cada cultura, porque todo el mundo prefiere ser guapo que feo. Y el autoconcepto es universal, porque todo el mundo prefiere ser listo que tonto. O sea, no conozco a nadie que me haya dicho, oye, estoy contentísimo de que no me haya querido nadie, de ser feo y de ser tonto. Nadie está contento de eso. Por tanto, la primera injusticia que hemos de aceptar es la injusticia biológica. ¿Cómo hemos nacido? ¿Vamos a hacer culpables de eso a nuestros padres? ¿O vamos a responsabilizarnos de ser lo mejor que podemos en función de la herencia biológica y los condicionamientos culturales que nosotros podemos activar? Hay un libro de autoayuda que dice, no puedo ser más alto, pero puedo ser mejor, Mira, ¿correcto? Por tanto, si no somos más guapos, seamos mejores. Si no somos más altos, seamos mejores. Si no nos quisieron, hagámonos queribles. Si no somos muy listos, desarrollemos nuestro potencial hasta donde nos permita nuestra capacidad intelectual. claro, por eso tú hablas de que la autocrítica es lo que te mejora a ti mismo, no la Claro, crítica hacia los demás. criticar a los otros, ese es uno de mis aforismos más conocidos. Criticar a los otros no nos mejora a nosotros. Lo que al revés es una coartada para no mejorarnos. Yo te digo que la que has de mejorar eres tú. Ya no me preocupo de mejorar yo. Claro. Ya te inyecto a ti inseguridad y yo me crezco porque te someto. Este es el problema de muchas parejas,
que si no tienen un modelo de relación sano, difícilmente pueden ser buenos padres. Si los padres están en conflicto, parte de ese conflicto llega a los hijos. Sí, estoy de Por eso es acuerdo. mejor una buena separación que una mala relación. Y, Sí, y ser buenos padres no significa estar juntos. Los padres significa estar bien. Claro, si están juntos y bien, por mucho pan, maravilloso, nunca mal año. claro. Pero yo he tenido cantidad de parejas que se separan porque se lo han dicho sus hijos. Mm, Dicho, oye, para que estéis así, mejor que os separéis. No, es que no nos separamos por vosotros. ah, no. Dice, por nosotros no lo hagáis, porque es peor el remedio que la enfermedad. ¿Entiendes? Por La tanto, autocrítica sería, no será igual al autoperfeccionismo. Hay una diferencia entre sí, ser buen, autocrítica buen y matiz, autoperfección. buen Ujú. matiz. Los seres humanos somos perfectibles, pero nunca llegaremos a ser perfectos, por suerte. Eh, Eugenio tenía un chiste muy bueno sobre la autosuficiencia. Yo, cuando era joven, fui su asesor artístico y por eso recuerdo muchos de sus chistes. Y es un señor que está tan pagado de sí mismo que le dice al otro, dice, oye, yo antes era muy creído, pero ahora me he curado y ya soy perfecto. Eso, esto sería el perfecto narcisista, Sí, sí, pero sí, sí. no sería la persona perfecta. Todos somos imperfectos, gracias a lo cual todos somos perfectibles. En mi teoría de la seguridad, lo que digo es que nos puntuemos con respecto a autoestima, lo que yo me quiero, autoimagen, lo que yo me gusto, autoconcepto, lo que yo me valoro, y competencia sexual, y la capacidad de disfrutar haciendo disfrutar, tener un sentimiento de que nos sentimos suficientemente hábiles y seguros en la intimidad. Pues bien, claro, esa es la gran asignatura, la asignatura de la vida. ¿Y cómo me puntúo Sí, yo? ¿Qué claro. me convendría a mí? Pues tener un 7, un 8 o un 9. El 10, yo creo que nadie debería ponerse un 10, porque indicaría un nivel de narcisismo que curiosamente no detecta perfección, sino la imperfección. ¿Pero Claro. qué nos convendría? Pues claro, si tuviéramos un 7 o un 8 en los cuatro factores, iríamos bien por la vida. Pero todo lo que hemos de hacer a partir de que detectamos nuestras zonas frágiles, cuando yo me pongo un 6 o un 5 y me lo pongo yo no me estoy equivocando, porque esta es mi vivencia subjetiva. Entonces yo de utilizar mi inteligencia constructiva, que reside en el autoconcepto, para hacerme terapeuta de mí mismo. Y entonces ser un buen padre para mis hijos. Sí, como tú dices, quizá mi libro de referencia para quien quiera conocerse mejor, ganar seguridad y Sí. madurar, sería El secreto de la autoestima. Sí, estoy de acuerdo. Anthony, pensando un poco en los padres, en las situaciones que se encuentran a diario, en la convivencia familiar, tú hablas del sufrimiento productivo. Y curiosamente, hace años que ya hemos aprendido que los conflictos en la familia son oportunidades para aprender y para madurar, porque, como Claro, bien dices, de las cosas buenas bueno, nos aprende, disfrutamos, pero de donde aprendemos es de los conflictos. También es un aforismo tuyo. pues bueno, Leticia, veo que te has preparado bien la entrevista. Te he leído, te he leído. Pues sí, no, pero fíjate que lo importante no es lo que lees, sino aquello Ok, que te quedas. Por sí, tanto, te felicito porque estás sacando las ideas fuerza fundamentales. Por tanto, no me extraña que tengas éxito en tu tarea de favorecer a los padres que tomen conciencia de que la mejor manera de ayudar a los hijos es ser buenos padres y por tanto educarse a ellos para favorecer la educación por la doble vía de ser buenos ejemplos
y ser buenos prescriptores educadores. Sí, entiendo que a veces educar lo relacionamos con educar el buen comportamiento y queremos que los niños sean buenos, se porten bien, pero para mí lo ideal es educar haciendo bien. No tanto para que sean buenos y se porten bien, sino que lo que tú hagas, sea lo que sea, les haga bien. Si en un momento dado has perdido el control de la situación y se acabó gritando, pero luego eres capaz de ser consciente de ello, reparar la relación, eso ya es hacerles un bien, aunque parta de una mala experiencia, ¿no? Buena reflexión. Y mientras la hacías, me ha venido la imagen de hace unos días en el supermercado delante de casa donde compro, que una madre cogió a un niño que tendría 4 o 5 años, lo cogió de los dos brazos porque estaba tocando cosas de las estanterías. Y la madre dijo, esto no lo puedes hacer. Y el niño le contestó, es que no me puedo aguantar. Este es el tema. Cuando somos niños, Claro. actuamos desde el niño. Y el niño actúa desde el principio de placer. Y tú le preguntas a un niño por qué hace algo, te dirá, porque quiero. Y si le preguntas por qué no lo hace, te dirá, porque no quiero. Educar es que entiendan que hay cosas que han de hacer o dejar de hacer, aunque su niño no le guste. Eso es educar, poner límites, unos Estoy de límites acuerdo. que nos impone la sociedad. Porque si yo no le pongo límites a mi hijo, luego será un adulto inmaduro que actuará desde el principio de placer y creerá que todo el monte es orégano y que la vida está para tener todo lo que él desea sin tener en cuenta si eso beneficia, perjudica o afecta a terceras personas. Educar es que los niños lleguen a los 13 o 14 años cuando entran en la adolescencia sabiendo que hay unas normas, unas prohibiciones y unos límites y que no puedan hacer todo lo que quieren y que han de tener un niño educado para hacer cosas que no se perjudique a sí mismo, porque hay una norma social que le dice que para convivir en sociedad tienes que limitar tu libertad para que tu libertad no perjudique a la libertad de los demás. La persona madura es libre. ¿Sabes por qué? No porque hace lo que quiere, sino porque De las lo que debe, prohibiciones se las pone ella misma. sí, el autocontrol, ¿no? La Exactamente. Yo decido autolimitación. lo que no me permito. Yo no soy libre porque me lo permito todo, sino porque decido lo que me permito y lo que me prohíbo. Y esa es la libertad de las personas maduras. La Claro. persona que le pone un límite al ejercicio de su libertad, por eso yo no puedo violarte a ti, porque estaría infringiendo tu derecho a la libertad. Por eso no puedo robar a nadie, porque estoy desposeyendo a alguien de algo que es suyo y yo me lo apropio sin su consentimiento. Por tanto, la madurez es un equilibrio entre el placer necesario y, El deber evidentemente, suficientemente. el deber que nuestra sociedad nos interioriza. De hecho, es tan sencillo de decir y tan difícil de cumplir como nos aconseja Immanuel Kant el imperativo categórico de la moral kantiana, que dice, actúa de manera tal que tu pauta de comportamiento pueda servir de referente al comportamiento universal. Dicho de manera llana, lo que no te guste que los demás te hagan a ti, Bueno, no se lo hagas tú a los demás. sí, tu libertad termina cuando empieza la del otro, ¿no? Antoni, quizás el reto sería entrar en la maternidad-paternidad con una autoestima lo suficientemente fuerte, sana, sólida, trabajada, como para que cualquier reto dentro de la crianza, ¿no? Sería algo que no solamente superase, sino que te ayudase a madurar. Si tuviéramos que decidir lo fundamental, sería llegar con un autoconcepto
suficientemente autoconsciente para detectar nuestras propias zonas erróneas. Porque si tenemos un déficit de autoestima, es cierto que entonces nos podemos volcar excesivamente en nuestros hijos. Por tanto, sería bueno tener una buena autoestima, pero todavía sería mejor tener un buen autoconcepto para saber que nuestras necesidades no las han de llenar nuestros hijos, sino nosotros mismos. Me explicaré. Claro, si yo quería ser futbolista y no lo he sido, y lo que me empeño es que mi hijo juegue en el Barça o en el Real Madrid, cuando, porque está un poco mejor dotado que yo para el fútbol, y lo estoy estresando, condicionando y obligando a que él sea lo que yo no fui, pues no lo estoy educando bien. Y que, por tanto, mi propio déficit de autoestima o mis propias frustraciones las he de resolver a través de mí mismo, no a través de mis hijos. Claro, ellos me van a poner delante mis limitaciones, mis carencias en la relación, me van a permitir ver lo que no tengo. Por Esa es eso la... son mis maestros, ¿no? Uno aprende a ser padre porque sus hijos le enseñan. Yo suelo decir que tú hasta los 12 años vas a tener que invertir tiempo, trabajo, esfuerzo en crear, construir una relación lo más afectiva posible y a partir de los 12 años tus hijos te pondrán nota. Entonces, tus calificaciones Sí. van a depender de la nota que te pongan tus hijos en la adolescencia. Esa es la clave, cómo gestionan la adolescencia. Fíjate, a veces, ahora ya no trato familias, estoy, a no ser que me hagan una petición eh, recomendada, ahora estoy muy focalizado en la divulgación de mi método, en la formación de terapeutas y también en terapias de crecimiento personal o terapias de pareja, porque la mitad de mis libros tienen que ver Mm, con el crecimiento personal y la otra mitad con las parejas. Pero cuando trataba familia, me veía un adolescente que estaba en fase reactiva de autoafirmación. Entonces, yo le decía delante de los padres, tú has de hacer lo que tú quieras. Y los padres se quedaban sorprendidos y el niño se quedaba contento. Y entonces yo añadía, claro. aunque lo que tú quieras coincida con lo que quieren tus padres. Y entonces el niño entendía que muchas veces el joven no hace lo que quiere, sino que se autoafirma por oposición a lo que quieren los padres. Y el primer acto de madurez es reconocer que lo que nos dicen nuestros padres puede ser bueno para nosotros. Pero claro, eso lo aprendemos a base de ensayo-error. Pero es cierto también que los padres podemos favorecer que los hijos aprendan antes, si a partir, como tú dices, de la adolescencia, incluso antes, ¿eh? Hay niños que a los 10 años entienden perfectamente el sistema PAN, ¿eh? Y entonces les explicas, ¿y te gusta estudiar? Y el niño dice, no. ¿Y por qué estudias? Porque mis padres me han dicho, ¿y crees que estudiar es bueno para tu futuro? Sí. Entonces el niño entiende que aunque a su niño no le guste, sus padres tienen razón porque su Claro. adulto en un futuro se va a beneficiar de los estudios. De hecho, Freud explicaba la autodisciplina al servicio del logro como una demora del placer. Yo dejo de tener placer ahora estudiando asignaturas que no me gustan para tener un placer posterior al acabar la carrera de ingeniero, de lo que sea que yo haya decidido estudiar. Claro. Cuando eso tiene que ver con mis competencias innatas. Otro de los Mm, grandes errores es hacer estudiar a los hijos lo que los padres quieren, mm, porque todos no estamos dotados para lo mismo. En definitiva, sinceramente, la gran dificultad de todo ser humano es ser un buen padre o una buena madre. Pero cuando lo consigues,
tienes un beneficio secundario, que te has convertido en una persona más madura, más autorresponsable y más feliz, porque tú has contribuido haciendo felices a tus hijos responsablemente y eso genera la felicidad del adulto. Los adultos somos felices, no porque nos lo permitimos todo, sino Ujú. que quedamos contentos de hacer a veces lo que queremos y muchas otras lo que debemos. Sí, la verdad que me gusta mucho de todo lo que cuentas, esa mirada hacia la responsabilidad personal, ¿no? Que tú dices que todos nos podemos convertir terapeutas de nosotros mismos, ¿no? De Eso hecho, es, El secreto de la autoestima, los dos libros que tú has tomado de referencia para la entrevista, de son todos. los dos libros donde los principios básicos de la terapia vital están expuestos en clave de autoayuda. No es para que uno sea terapeuta de los demás, No, sino para que uno aplique los principios de la terapia vital, que son tan elementales como los siguientes. En la vida, los buenos momentos son para disfrutarlos y los malos para aprender. Si uno aprende de los malos momentos, gana seguridad inmadura. Y si no aprende de los malos momentos, pierde seguridad y se neurotiza. Luego, nosotros somos responsables de nuestro futuro. Y claro, de cuando ahí somos el, responsables de nuestro futuro, favorecemos un buen futuro para nuestros hijos. sí, Favorecemos, pero no podemos determinar. Repetimos, sí. los hijos Ujú. pueden hacer una identificación activa, reactiva o selectiva. Ojalá los hijos tuvieran el buen sentido común de coger lo mejor del padre, lo mejor de la madre, lo mejor del abuelo, lo mejor del vecino, del profesor, del tío o del amigo. Por desgracia, cuando somos jóvenes, muchas veces confundimos lo mejor con lo más gratificante. Claro. Y entonces, en lugar de decidir autoeducarnos, decidimos que la vida es sexo, droga y rock and roll. Y a veces nos damos cuenta demasiado tarde, cuando ya nos hemos destruido, pero también es cierto que por fortuna muchas personas toman conciencia de que han de rectificar precisamente porque se han equivocado. Por tanto, ojalá nuestros errores en la vida sean solubles y nos sirvan para reaccionar en positivo. Y de ahí aprender de las situaciones que sean en la convivencia, que muchas veces se viven con mucha culpa. Y la culpa yo también te he oído decir que es algo bueno si sabemos aprovecharlo. Sí, por eso diferencio entre culpa y responsabilidad. Mm, La culpa nos inmoviliza y la mm, siente el niño por imperativo educacional del padre. En cambio, la responsabilidad nos activa porque es del adulto y el adulto decide de manera autorresponsable, autorreflexiva, hacer lo que ha de hacer para convertirse en quien quiere ser. Y si quiero ser un buen profesional, he de trabajármelo. Y si quiero ser un buen padre, he de trabajármelo. Y si quiero tener el peso adecuado, me lo he de trabajar. Y si quiero tener la cultura adecuada, me lo he de trabajar. Pero claro, no es lo mismo trabajar porque te lo propones tú que porque te lo imponen los otros. claro. Porque cuando te lo propones tú eres maestro de ti mismo y eso te produce una doble rentabilidad, que te has hecho mejor por tus propios medios y en beneficio tuyo y en beneficio de las personas que forman tus diferentes círculos concéntricos, que si lo hacemos bien, debería impregnar a toda la sociedad. Yo creo que nuestra sociedad está tan mal que solo hay una revolución que la pueda salvar, que es la revolución humanista, o sea, el Sí. mejoramiento personal. Solo mejorándome yo, por extensión concéntrica, podrá mejorar la sociedad. Y en eso estamos tú con los padres y yo con las personas individuales normalmente. Qué Aunque bueno.
también me llegan muchas parejas y Sí. también creo una cosa, que muchas parejas, la mayoría vienen por conflictos de relación entre ellas, pero Mm. algunas vienen precisamente con la expectativa de resolver sus problemas, no solo en beneficio de ellos, sino en beneficio de sus hijos. Y eso les honra y les estimula. Antonio, me encanta todo lo que estamos hablando, pero por ir un poco finalizando y concretando algunas ideas importantes, pensando que la gran mayoría de las personas que nos van a escuchar lo van a hacer desde su rol de padre y madre. Hemos dicho que los padres lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos, pero también para aprender a ejercer ese rol de padres educadores hay que aprender, hay que formarse. Y muchas veces entramos en la maternidad y pensamos, pensaba que esto era solamente cambiar pañales y poco más, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta de que la maternidad nos está haciendo descubrir partes de nosotros que no sabíamos que estaban y que quizás con otras personas no entraban en conflicto, ¿no? Entran en conflicto con quien tenemos un vínculo mucho más estrecho, ¿no? Entonces, Cierta, esos padres quieren hacerlo lo mejor posible, no saben cómo hacerlo, la intención es poner límites, pero claro, poner límites requiere de autoestima, de autoridad, de sí. autoconfianza. Entonces, El gran error, si claro, tuviéramos que definir el principal y gran error del modelo educacional vigente, que no hay que responsabilizar a los padres, sino al modelo consumista de felicidad, es que como no les damos suficiente tiempo ni nos consideramos óptimamente formados y nuestra sociedad nos dice que ser feliz es tener más cosas y consumir más cosas, porque es un modelo hedonista de sociedad, mm, confundimos el querer con el dar. Y mm, entonces, hace poco un padre me decía, bueno, es que está hiperocupado, es un padre famoso e importante. Me decía, bueno, ¿cómo puedo yo cambiar cantidad por calidad? Dice, ya que claro, puedo dedicarme poco tiempo, que le pueda dar más calidad. Y evidentemente le dije que tenía que defraudarle en la respuesta, mm, porque eso es imposible, porque hay que dar las dos cosas a la vez. Hay que dar suficiente cantidad de calidad, cantidad de afecto y de pautas y normas suficientemente explicitadas, explicadas de manera comprensible en función de la variable edad. Y no podemos sustituir con intensidad aquello que nos falta en cantidad. Por tanto, la respuesta es, para educar necesitamos suficiente cantidad con suficiente calidad. estoy completamente de acuerdo. Voy a terminar con una frase tuya que ya se ha comentado, pero quiero que quede un poco como resumen de lo más importante y luego podrás despedirte con lo que te parezca más importante. Pero tú dices que las mejores lecciones de vida son las que se aprenden en los peores momentos. Por eso en la crianza se viven momentos muy difíciles de los que podemos aprender luego también para la ¿Cierto? vida. Porque los buenos momentos, como bien dices, son para disfrutar y los malos para aprender. Por eso los conflictos que se dan en el día a día tienen que ser un entrenamiento para mejorarnos como personas y de ahí, de forma natural, mejoraremos en nuestro rol de padre y madre. Eso me parece de lo más importante porque nos hace responsables de nosotros mismos y también nos ayuda a utilizar las palabras de forma muy responsable, ¿no? El niño no saca lo peor de mí, sino que en esta situación yo no he sabido gestionarme de la mejor manera posible. No eres tú quien me hace ser así, sino soy yo quien no me sé regular mejor, ¿no? Entonces, al final la responsabilidad es mía desde también el uso de las palabras. Estás haciendo una síntesis perfecta de la principal idea fuerza de lo que debería ser una buena educación, pero a la vez estás enfatizando la dificultad de hacerlo. Yo resumiría un poco, suscribiendo lo que acabas de decir, con otro aforismo mío en el que digo que a los niños hay que hablarles, porque aunque ellos no entiendan lo que les dices, sí entienden que les hablas. Mm, Y a un niño de 2 o 3 años, si tú le explicas bien las cosas, el niño no lo entiende, pero el niño sabe que le estás explicando cosas, que le estás explicando
explicando cosas de manera razonada y razonable. Y el niño se siente atendido en sus demandas e intuitivamente sabe que tú te estás ocupando productivamente de él. Repito, los padres no somos omnipotentes y por eso a veces nos sentimos impotentes. Hagamos lo mejor que sepamos en función de cómo somos, pero sepamos a la vez que si mejoramos como personas, mejoraremos como padres. Antoni Bolinches, autor de 13 libros y alguno que tendrás seguramente en camino. Estos son los dos que yo recomiendo porque son los que yo me he leído y solo puedo recomendar lo que conozco, pero desde luego cualquier libro tuyo, por tu trayectoria, por tu responsabilidad en la investigación y todo lo que sabes y además la experiencia de más de 40 años. Cualquier libro tuyo, quiero decir, puede ser totalmente recomendable, pero estos son los que yo me he leído y que considero que son muy interesantes, no solamente de leer, sino de reflexionar y además de pararte a que eso deje pozo en ti, porque son reflexiones muy profundas. Sí, ¿sabes qué ocurre? Que los libros son la sistematización de la práctica clínica. Y entonces siempre que le das forma a lo que sabes, das un salto cualitativo a lo que sabes. Por eso siempre digo que escribo para saber y luego hablo de lo que he aprendido escribiendo. Me encanta. Antoni Bolinches, psicólogo clínico, terapeuta de parejas, experto también en terapia sexual con las parejas, con las personas, que tienes más de 13 libros escritos sobre también desarrollo personal, crecimiento personal, sobre felicidad, sobre separaciones también bien gestionadas. Bueno, yo te doy a conocer a mi comunidad y por supuesto seguro que muchas personas ya te conocen, pero quizás Claro. desde los padres y las madres, quizás no tanto, porque te diriges más a las parejas y como os digo, seguirle, escucharle en su podcast también con Alex Rovira y Francesc Miralles, que también entrevisté hace unas semanas y que es una entrevista muy interesante. Buenos amigos, sí, que Sí, formamos parte del proyecto, tanto Francés como yo, del proyecto de la Escuela Humanista Digital de Alex Rovira, donde estamos como profesores intentando eso, difundir principios que a través del mejoramiento personal nos permitan mejorar la sociedad. pues aquí queda también esta contribución a que sigáis el podcast de Ojalá lo hubiera sabido antes, que es muy interesante porque los tres habláis y compartís, además se ve que tenéis una gran amistad y eso también se transmite y es bonito también aprender de quienes saben y además quienes lo comparten desde la amistad, ¿no? Entonces también ¿Sabes es qué algo pasa, añadido. Leticia? Que uno de los principios de mi filosofía pedagógica es que nadie sabe tanto como todos juntos. Todos podemos aprender de todos y cuando entendamos esto, que de los demás podemos aprender, todos seremos mejores. Incluso podremos conseguir que los políticos también se den cuenta de que ellos no son los mejores y que los que dicen los otros políticos de ideologías distintas también podría incorporarse. Por eso, ya que no son buen modelo de identificación social los políticos, en lugar de criticarlos a ellos, que se lo merecen, vamos a mejorarnos nosotros, que ganaremos más. Cierto, padres formados, personas mejores, ¿no? Hijos felices. Bueno, con eso nos despedimos, así que gracias por tu tiempo, por estar aquí conmigo y de verdad que espero que si has aprendido algo que te ha servido, lo compartas con otra persona, tengas una conversación, le cuentes lo que has reflexionado y contribuiremos a que todos de una u otra manera podamos crecer con conversaciones también, que tienen que ver con el desarrollo personal, ¿no? Que nos mejoran a todos como personas. Muchas gracias, Antoni Bolinches, y hasta otra. Encantado de estar contigo, Leticia, y felicidades por tu trabajo. Gracias, lo recibo.